En la primavera de 1903, el pueblo de Guanajuato recibió con curiosidad a Martín Herrera, un fotógrafo proveniente de Ciudad de México. Con su cámara de fuelle y placas de vidrio, Herrera había sido contratado para documentar la inauguración de la nueva escuela municipal, financiada por la prominente familia Mendoza, dueños de la mina de plata más productiva de la región. La escuela se alzaba imponente en lo alto de una colina, un edificio de cantera rosa que contrastaba con las humildes casas de adobe del pueblo. Don Rodrigo Mendoza, patriarca de la familia, había insistido en construirla tras la muerte de su esposa Carmela, quien siempre había soñado con educar a los niños de Guanajuato. Herrera se hospedó en la única posada del pueblo, donde la dueña, doña Soledad, le advirtió con voz temblorosa: «Tenga cuidado con los Mendoza, señor fotógrafo. Dicen que su fortuna viene de un pacto, no de la plata». El fotógrafo desestimó las habladurías. En su profesión había aprendido que los ricos siempre atraían rumores y envidias. Aquella noche, mientras preparaba su equipo, escuchó un canto infantil proveniente de la calle. Se asomó a la ventana y vio a un grupo de niños jugando bajo la luz de la luna, pero cuando intentó enfocar mejor, todos se dispersaron como sombras en la oscuridad. Al día siguiente, Herrera fue recibido por don Rodrigo en la escuela, un hombre de unos 50 años, con ojos profundos y una barba perfectamente recortada. «Bienvenido a nuestro humilde pueblo, señor Herrera. Confío en que capturará la importancia de este día para las futuras generaciones». La ceremonia de inauguración transcurrió con la solemnidad esperada. El alcalde, el párroco y don Rodrigo pronunciaron discursos sobre el progreso y la educación. Los niños, vestidos con sus mejores ropas, permanecieron extrañamente silenciosos durante todo el evento. Cuando llegó el momento de la fotografía oficial, Herrera dispuso a los 42 alumnos en 3 filas frente a la entrada de la escuela. Mientras ajustaba su cámara bajo el paño negro, notó algo peculiar. Los niños no hablaban entre sí, no se movían inquietos como era habitual, simplemente permanecían inmóviles con miradas vacías. «Necesito que sonrían, pequeños», pidió Herrera, pero ninguno reaccionó. Don Rodrigo se acercó y susurró algo inaudible. De inmediato, todos los niños sonrieron al unísono, una sonrisa mecánica que no alcanzaba sus ojos. Herrera sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras disparaba la fotografía. Al salir de debajo del paño, vio que don Rodrigo lo observaba fijamente. «Esta noche revelaré la imagen en mi habitación. Mañana tendrá la primera copia», dijo Herrera con voz profesional, intentando ocultar su inquietud. «Excelente», respondió don Rodrigo. «Espero que capte la esencia de nuestros niños. Son el futuro de Guanajuato, todos ellos». En el camino de regreso a la posada, Herrera se cruzó con la maestra, la señorita Elena Fuentes, quien parecía ser la única persona ajena a la familia Mendoza con autoridad en la escuela. «Señor fotógrafo», dijo en voz baja, «tenga cuidado con lo que revela esa placa. Hay cosas en este pueblo que deben permanecer ocultas». Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, la maestra se alejó apresuradamente, dejando a Herrera con una sensación de desasosiego que se intensificaría durante las horas siguientes. Esa noche, Herrera convirtió su modesta habitación en la posada en un improvisado cuarto oscuro. Colgó mantas en las ventanas para bloquear cualquier filtración de luz y preparó las soluciones químicas para el revelado. Mientras trabajaba, el viento del desierto golpeaba contra los postigos de madera, creando un ritmo inquietante que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. La placa de vidrio se sumergió en el líquido revelador y Herrera esperó pacientemente, contando los segundos en voz baja. Bajo la tenue luz roja de su lámpara, la imagen comenzó a formarse gradualmente en la placa. Primero apareció el edificio escolar,
luego las siluetas de los maestros y finalmente los rostros de los niños. Fue entonces cuando Herrera dejó caer las pinzas al suelo. «Dios mío», murmuró, inclinándose para observar más de cerca. En la fotografía, los 42 niños tenían exactamente el mismo rostro. No eran similares, no eran parecidos, eran idénticos. El mismo par de ojos, la misma nariz, la misma sonrisa vacía replicada en cada uno de los pequeños cuerpos. Herrera sacudió la cabeza y se frotó los ojos. Debía ser un error del revelado, algún tipo de mancha o defecto en la emulsión. Repitió el proceso con otra placa que había tomado como respaldo, pero el resultado fue el mismo. 42 niños con rostros idénticos mirando a la cámara. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. «¿Señor Herrera? ¿Está despierto?», era la voz de doña Soledad. Con manos temblorosas, Herrera escondió las placas bajo una tela y abrió la puerta. «Disculpe la hora, pero ha venido un mensajero de la Casa Mendoza. Don Rodrigo desea ver las fotografías esta noche». «Es imposible», respondió Herrera con voz entrecortada. «El proceso no está completo. Necesito más tiempo». Doña Soledad se acercó a él y habló en susurros. «Escúcheme bien. Si ha visto algo extraño en esas fotografías, destruya las placas y márchese de Guanajuato antes del amanecer. ¿Qué está pasando en este pueblo? ¿Qué es lo que todos ocultan?». La mujer miró nerviosamente hacia las escaleras. «Los Mendoza no son lo que aparentan. Hace 30 años la mina se derrumbó. Murieron todos los niños del pueblo que trabajaban allí, 42 almas inocentes. Desde entonces, cada año aparecen nuevos niños en la escuela, pero ninguno de ellos envejece jamás». Un escalofrío recorrió la espina de Herrera. «Eso es imposible». «Váyase ahora», insistió doña Soledad. «Diré que salió a caminar». Pero era demasiado tarde. Pasos pesados resonaron en las escaleras de madera. Herrera cerró la puerta y regresó a sus placas fotográficas. Con manos temblorosas, tomó una de ellas y la acercó a la luz para examinarla nuevamente. Mientras más estudiaba los rostros idénticos, más detalles perturbadores notaba. Los ojos carecían completamente de vida, como si fueran máscaras. Y entonces lo reconoció. Ese rostro, el que todos compartían, era idéntico al retrato de don Rodrigo Mendoza de joven que había visto colgado en la entrada de la escuela. Los golpes en la puerta se intensificaron. «Señor Herrera, abra inmediatamente. Don Rodrigo Mendoza solicita su presencia». El fotógrafo sabía que no tenía escapatoria. Guardó una de las placas en el interior de su chaqueta y escondió la otra entre sus pertenencias. Respiró profundamente y abrió la puerta. Frente a él se encontraba el capataz de los Mendoza, un hombre alto y corpulento de rostro impasible. «Don Rodrigo lo espera en la hacienda. Tiene interés en ver su trabajo esta misma noche». El carruaje avanzaba por el sinuoso camino empedrado que conducía a la hacienda Mendoza, situada en lo alto de una colina desde donde se dominaba todo el pueblo. La luna llena iluminaba el paisaje árido, proyectando sombras alargadas que parecían manos esqueléticas emergiendo de la tierra. Herrera sentía la placa fotográfica presionando contra su pecho como si quemara a través de la tela de su chaqueta. El capataz, sentado frente a él, no había pronunciado palabra durante todo el trayecto, limitándose a observarlo con una mirada penetrante que aumentaba su nerviosismo. La hacienda apareció ante ellos, una imponente construcción colonial de 2 plantas con un patio central y una capilla anexa. Varias lámparas de aceite iluminaban la fachada, dándole un aspecto fantasmal. En el portón principal, tallado en madera de mezquite, destacaba el escudo de la familia Mendoza, un árbol con raíces que se extendían hacia figuras humanas arrodilladas. «Hemos llegado», anunció secamente el capataz. En el vestíbulo, una mujer de mediana edad vestida completamente de negro los recibió. «Soy Lucía, el ama de llaves. Don Rodrigo lo espera en su despacho». Herrera fue conducido a través de largos pasillos decorados con pinturas de paisajes mineros y retratos familiares.
Notó que en ninguno de ellos aparecían niños. Las paredes, gruesas como las de una fortaleza, ahogaban cualquier sonido exterior, creando una atmósfera de inquietante aislamiento. El despacho de don Rodrigo era una habitación circular ubicada en una de las torres de la hacienda. Estanterías repletas de libros antiguos cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo abovedado. Un gran escritorio de caoba dominaba el centro, iluminado por varias velas que proyectaban sombras danzantes. Don Rodrigo estaba de pie junto a una ventana, contemplando la mina que se extendía en la distancia. Sin voltearse, habló con voz pausada. La plata ha sido tanto una bendición como una maldición para Guanajuato, señor Herrera. ¿Sabía usted que los antiguos creían que este metal tenía propiedades mágicas? Decían que podía atrapar almas. Finalmente se giró para enfrentar al fotógrafo. Su rostro, parcialmente oculto en las sombras, parecía haber envejecido décadas en apenas un día. «Supongo que ha traído las fotografías». Herrera asintió, sintiendo la boca seca. «Sí, pero ha ocurrido algo extraño durante el revelado. Un error técnico que debo corregir». Una sonrisa tensa se dibujó en el rostro de don Rodrigo. ¿Un error? ¿O simplemente ha visto algo que no debía ver? Antes de que Herrera pudiera responder, la puerta se abrió y entró la maestra Elena Fuentes, con expresión preocupada. «Don Rodrigo, los niños están inquietos. Sienten que algo ha cambiado». «Ah, por supuesto que sienten», respondió el hacendado. «La fotografía ha capturado lo que tanto nos hemos esforzado en ocultar». Herrera dio un paso hacia atrás. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son realmente esos niños?» Don Rodrigo intercambió una mirada con Elena antes de sentarse pesadamente en su sillón. «Muéstreme la fotografía, señor Herrera, y le contaré una historia que nadie en Guanajuato se atreve a recordar». Con manos temblorosas, Herrera extrajo la placa de su chaqueta y la colocó sobre el escritorio. Don Rodrigo la observó largo tiempo en silencio, pasando sus dedos sobre la superficie como si pudiera sentir a través de ella. «En 1873, la mina principal se derrumbó», comenzó. 42 niños quedaron atrapados en las profundidades. Eran hijos de mineros, algunos apenas tenían 6 años. Yo era el ingeniero responsable de la seguridad. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar. «Mi negligencia causó ese derrumbe. Ignoré las señales de peligro por presión de los inversores. Cuando recuperamos los cuerpos, todos tenían la misma expresión de terror congelada en sus rostros. Ese día perdí la razón». Herrera escuchaba atónito mientras don Rodrigo relataba cómo, consumido por la culpa, había recurrido a antiguos rituales zapotecas mencionados en textos prohibidos de su biblioteca. «Utilicé la plata de la mina para forjar 42 amuletos, uno por cada niño. Durante 7 días y 7 noches realicé el ritual en la capilla subterránea de la hacienda. Al 8º día, los niños regresaron». Elena intervino. «Pero lo que regresó no fueron realmente los niños, sino algo que tomó su forma. Algo que necesita ser alimentado con recuerdos y culpa para mantener la ilusión. Por eso construí la escuela», continuó don Rodrigo, «para mantenerlos contenidos, para enseñarles a comportarse como niños normales. Durante 30 años he vivido con mi castigo, viéndolos cada día, sabiendo que son el reflejo de mi pecado». La placa fotográfica sobre el escritorio comenzó a oscurecerse por los bordes, como si un fuego invisible la consumiera desde dentro. «Su cámara ha capturado su verdadera naturaleza», dijo don Rodrigo. «Y ahora ellos lo saben. Ellos saben que usted conoce su secreto». Un grito agudo y prolongado rompió el tenso silencio del despacho. Provenía del exterior de la hacienda, un sonido que no parecía humano, pero tampoco animal, una especie de lamento colectivo que heló la sangre de Herrera. «Han venido», murmuró Elena, palideciendo. «Sienten que están en peligro». Don Rodrigo se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón de plata.
No tenemos mucho tiempo, señor Herrera. Debe entender lo que está en juego. Condujo al fotógrafo hacia un gran mapa de la región desplegado en una de las paredes. Señaló con un dedo tembloroso varios puntos marcados con cruces rojas. Cada cruz representa un pueblo que desapareció después del incidente en la mina. Los niños necesitan alimentarse. Primero consumen los recuerdos, luego las almas. Solo yo puedo controlarlos, mantenerlos satisfechos con mi propia culpa y remordimiento. Herrera observó horrorizado que había más de 20 cruces distribuidas en un radio de 50 kilómetros alrededor de Guanajuato. ¿Quiere decir que ellos... Sí, interrumpió Elena. Pueblos enteros, borrados de la memoria. Nadie recuerda que existieron, excepto nosotros. Los gritos se intensificaron, ahora acompañados por golpes en las puertas y ventanas de la hacienda. A través de los cristales, Herrera distinguió pequeñas siluetas rodeando el edificio, todas del mismo tamaño, todas moviéndose con una sincronía perturbadora. La fotografía ha roto el encantamiento, explicó don Rodrigo. Al capturar su verdadera naturaleza, ha debilitado mi control sobre ellos. La placa fotográfica sobre el escritorio ahora estaba completamente negra, como carbonizada, aunque nadie la había tocado. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Herrera, consciente de que estaba atrapado en una pesadilla que escapaba a su comprensión. Don Rodrigo abrió un cajón secreto del escritorio y extrajo una pequeña caja de plata con intrincados grabados. Al abrirla, reveló 42 pequeños amuletos en forma de rostros infantiles, todos idénticos. Estos son los vínculos que los mantienen en este plano. Fueron forjados con la plata manchada de sangre de la mina. Para romper el ciclo, deben ser devueltos a las profundidades de donde nunca debieron salir. Un estruendo sacudió la hacienda cuando las puertas principales cedieron. El sonido de pequeños pasos apresurados resonó por los pasillos, acercándose inexorablemente al despacho. Elena conoce el camino hacia la mina a través del pasaje secreto de la capilla, dijo don Rodrigo, entregándole la caja a Herrera. Lleve los amuletos al pozo principal y arrójelos. Yo los distraeré. Venga conmigo, urgió Elena, abriendo una puerta oculta tras una de las estanterías. ¿Y usted?, preguntó Herrera a don Rodrigo. El anciano sonrió con resignación. Mi tiempo de expiación ha terminado. Quizás mi muerte les dé la paz que merecen. Antes de que Herrera pudiera protestar, Elena lo arrastró hacia el pasadizo. La puerta secreta se cerró justo cuando la puerta principal del despacho se abría violentamente. El túnel era estrecho y húmedo, iluminado débilmente por hongos fosforescentes que crecían en las paredes. Descendieron por lo que pareció una eternidad, escuchando los ecos distantes de gritos y destrozos provenientes de la hacienda. Don Rodrigo intentó durante años encontrar una forma de liberarlos, explicó Elena mientras avanzaban. Pero el ritual que realizó era irreversible. Los niños quedaron atrapados entre la vida y la muerte, consumidos por un hambre que nunca puede saciarse. ¿Por qué me ha elegido a mí para esto?, preguntó Herrera. No lo eligió, fue la providencia. Su cámara vio lo que nuestros ojos ya no pueden ver, la verdad detrás de la ilusión. Durante demasiado tiempo, todos en el pueblo hemos fingido que esos niños son normales, que crecen y cambian como los demás. El túnel desembocó en una inmensa caverna subterránea. Antiguas estructuras de madera, parcialmente colapsadas, indicaban que se encontraban en el corazón de la mina abandonada. En el centro, un pozo circular descendía hacia la oscuridad más absoluta. Ahí es donde ocurrió el derrumbe, señaló Elena, donde los 42 perdieron la vida. Herrera se acercó al borde, sosteniendo firmemente la caja de plata. Pudo sentir una extraña vibración emanando de los amuletos, como si estos pulsaran al unísono con un corazón invisible. ¿Qué pasará cuando los arroje?, preguntó. Nadie lo sabe con certeza. Don Rodrigo creía que las almas quedarían finalmente libres y los
seres que tomaron su forma desaparecerían. Un sonido de pasos múltiples y sincronizados comenzó a resonar en el túnel que habían recorrido. Los niños los habían seguido. ¡Rápido!, urgió Elena. «No queda tiempo». Herrera abrió la caja y contempló por última vez los 42 pequeños rostros de plata, idénticos a los de la fotografía, idénticos al joven Rodrigo Mendoza. Con un movimiento decidido, volcó el contenido sobre el pozo. Los amuletos cayeron en espiral, emitiendo un tenue resplandor plateado que iluminó brevemente las profundidades del abismo. El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, un temblor comenzó a sacudir la caverna. Pequeñas piedras y polvo se desprendieron del techo, mientras un resplandor azulado emergía de las profundidades del pozo. «¡Corra!», gritó Elena, empujando a Herrera hacia otra salida. El fotógrafo echó un último vistazo hacia el túnel por donde habían venido. Allí, perfectamente alineados, estaban los 42 niños. Pero ahora, en lugar del rostro idéntico que había capturado su cámara, cada uno mostraba un rostro diferente, único, con expresiones que variaban del miedo a la gratitud. El amanecer encontró a Guanajuato envuelto en una extraña niebla plateada que descendía desde la colina donde se ubicaba la hacienda Mendoza. Herrera y Elena emergieron de una salida secundaria de la mina, exhaustos y cubiertos de polvo, justo cuando los primeros rayos de sol comenzaban a dispersar la bruma. El pueblo parecía sumido en un profundo letargo. Las calles desiertas, las ventanas cerradas, como si todos los habitantes hubieran caído en un sueño colectivo. El único sonido era el del viento que arrastraba hojas secas por los callejones empedrados. «¿Qué está pasando?», preguntó Herrera, observando la quietud antinatural que los rodeaba. «El hechizo se está rompiendo», respondió Elena con voz cansada. «Durante décadas, todos en Guanajuato han vivido bajo su influencia, olvidando la verdadera naturaleza de los niños, aceptándolos como parte de la comunidad, a pesar de que nunca envejecían, nunca cambiaban. Se dirigieron hacia la plaza principal, donde la estatua de un minero parecía observarlos con ojos de piedra. A medida que avanzaban, comenzaron a notar cambios sutiles en el entorno. Fotografías que antes colgaban en las paredes exteriores de las casas mostraban ahora espacios vacíos donde antes aparecían niños. Ropa infantil tendida que se desvanecía lentamente como si nunca hubiera existido. «La memoria colectiva está sanando», murmuró Elena. «Pronto todos recordarán la verdad, que no ha habido niños en Guanajuato desde el derrumbe de la mina». Llegaron a la posada donde Herrera se hospedaba. Doña Soledad los recibió con una mirada de reconocimiento mezclada con confusión. «Señor fotógrafo, señorita Elena, ¿qué ha sucedido? Tuve un sueño extraño sobre niños con rostros idénticos». «No fue un sueño, doña Soledad», respondió Herrera. «Pero ahora ha terminado». La mujer asintió lentamente, como si piezas dispersas de un rompecabezas comenzaran a encajar en su mente. «La escuela...». Siempre me pregunté por qué construyeron una escuela tan grande cuando no había niños que la llenaran. Herrera subió a su habitación y encontró sus pertenencias intactas, incluida la segunda placa fotográfica que había escondido. La sacó con cuidado y la sostuvo contra la luz que entraba por la ventana. La imagen había cambiado. Donde antes 42 rostros idénticos miraban a la cámara, ahora solo se veía el edificio escolar y los maestros. Las siluetas de los niños se habían desvanecido, dejando espacios vacíos en las 3 filas perfectamente alineadas. Un golpe en la puerta interrumpió su contemplación. Era Elena. «La hacienda está ardiendo», dijo sin preámbulos. Desde la ventana de la habitación podían ver una columna de humo negro elevándose desde la colina. Las llamas devoraban la antigua mansión de los Mendoza, proyectando destellos rojizos que contrastaban con el cielo azul de la mañana. «¿Don Rodrigo?»,
preguntó Herrera, aunque ya intuía la respuesta. Elena negó con la cabeza. Su cuerpo fue encontrado en el despacho. Los peones dicen que parecía en paz, como si finalmente hubiera encontrado redención. Permanecieron en silencio, observando cómo el fuego consumía décadas de secretos y culpa. La escuela, visible desde otro ángulo de la ventana, permanecía intacta, aunque ahora parecía un monumento vacío, un recordatorio de una tragedia que el pueblo había sido forzado a olvidar. ¿Qué ocurrirá ahora con Guanajuato?, preguntó Herrera. Sanaremos, respondió Elena con determinación. Recordaremos a esos 42 niños como lo que realmente fueron, víctimas inocentes de la ambición minera, no como los espectros que don Rodrigo trajo de vuelta. El sonido de campanas interrumpió su conversación. La iglesia del pueblo anunciaba un servicio especial. Por las calles, los habitantes comenzaban a salir de sus casas, con expresiones de desconcierto y reconocimiento, como si despertaran de un largo trance. «Están recordando», susurró Elena. «Después de 30 años, finalmente están recordando». 3 días después del incendio en la Hacienda Mendoza, Herrera decidió posponer su regreso a Ciudad de México. La historia de Guanajuato y sus fantasmales estudiantes había despertado en él una curiosidad profesional que no podía ignorar. Como fotógrafo, había documentado eventos históricos y personalidades importantes, pero nunca había estado involucrado en algo tan extraordinario. La biblioteca municipal, un pequeño edificio de adobe con estanterías de madera oscurecida por el tiempo, se convirtió en su refugio. Allí, entre archivos polvorientos y periódicos amarillentos, buscaba evidencias del derrumbe de 1873 y de los 42 niños que habían perecido. El bibliotecario, don Ismael, un anciano de espaldas encorvadas y manos temblorosas, lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. «Es extraño», comentó Herrera después de revisar infructuosamente varios archivos. «No encuentro ningún registro del accidente minero». Don Ismael se acercó cojeando, apoyado en su bastón de nogal. «No encontrará nada aquí, señor fotógrafo. Esos registros desaparecieron hace muchos años». «¿Desaparecieron?». El anciano miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar en voz baja. Don Rodrigo se aseguró de eliminar cualquier evidencia. Compró periódicos, sobornó a funcionarios, modificó registros, quería que el accidente fuera olvidado. ¿Por qué tanto esfuerzo para ocultar un accidente minero? Incluso antes de lo que hizo después. Don Ismael se sentó pesadamente en una silla cercana. Porque no fue un accidente común. Los niños no deberían haber estado allí ese día. El bibliotecario le relató cómo Rodrigo Mendoza, entonces un joven ingeniero ambicioso, había ordenado a los capataces utilizar niños para explorar una nueva veta en un túnel especialmente estrecho, ignorando las regulaciones de seguridad y las protestas de los padres. «Fue codicia pura», sentenció don Ismael. «La veta era rica en plata, pero el túnel inestable. Cualquier minero adulto se habría negado a entrar. Pero los niños, ellos solo obedecían órdenes». Herrera sintió un nudo en la garganta. La tragedia cobraba dimensiones aún más siniestras bajo esta nueva luz. Entonces, el ritual que realizó después, un intento desesperado de expiar su culpa, completó el anciano. Hay leyendas zapotecas sobre devolver almas al mundo de los vivos, pero tales rituales siempre tienen un precio terrible. Lo que regresó no fueron los niños, sino algo que se alimentaba del remordimiento de don Rodrigo. Un golpe en la puerta de la biblioteca interrumpió su conversación. Era Elena, visiblemente agitada. «Martín, tienes que venir a la escuela. Hemos encontrado algo». La escuela, ahora vacía de estudiantes, tenía un aspecto desolado. El viento silbaba a través de ventanas rotas y puertas entreabiertas, como suspiros de ausencias irremediables.
Elena guió a Herrera hacia el sótano, un espacio que había permanecido cerrado con llave durante décadas. Los trabajadores que vinieron a evaluar el edificio descubrieron esto, explicó mientras descendían por escaleras de piedra gastada. El sótano era amplio y estaba dividido en pequeñas celdas por muros de adobe. Cada celda contenía una cama angosta, una mesa diminuta y un baúl de madera. 42 espacios idénticos, como una colmena subterránea. ¿Qué es este lugar?, preguntó Herrera, aunque temía conocer la respuesta. Aquí es donde los mantenía cuando no estaban actuando como niños normales en el pueblo, respondió Elena con voz quebrada. Don Rodrigo los encerraba aquí cada noche para que nadie pudiera verlos cuando cambiaban. Herrera examinó una de las celdas. En la pared, grabados con algún objeto punzante, había dibujos infantiles que mostraban figuras oscuras emergiendo de un pozo. En otra celda encontró una colección de pequeños huesos de animales, dispuestos en un patrón circular. Intentaban recordar quiénes eran, murmuró Elena. A su manera retorcida conservaban fragmentos de humanidad. En la celda más alejada encontraron un descubrimiento aún más perturbador. Un diario con tapas de cuero escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa. Era el diario personal de don Rodrigo Mendoza. «Debemos llevarnos esto», dijo Elena, sosteniendo el libro como si fuera una reliquia maldita. «Contiene respuestas que todos en Guanajuato merecen conocer». Esa noche, en la habitación de la posada, Herrera y Elena examinaron el diario a la luz de una lámpara de aceite. Las páginas amarillentas revelaban la progresiva desintegración mental de don Rodrigo, desde el día del accidente hasta los últimos años de su vida. Las primeras entradas describían su desesperación tras el derrumbe, la culpa insoportable al ver los pequeños cuerpos extraídos de la mina. Luego, el descubrimiento de antiguos textos zapotecas en la biblioteca de su padre y la obsesión por encontrar una forma de resucitar a los niños. 15 de julio, 1873. Leyó Elena en voz alta. He encontrado el ritual. Requiere plata extraída del lugar de la muerte, fundida con lágrimas de culpa genuina. 42 medallones para 42 almas. El precio es alto. Quien realiza el ritual debe ofrecer parte de su propia esencia. No me importa el costo. Debo traerlos de vuelta. Herrera escuchaba con una mezcla de horror y fascinación. Las páginas siguientes detallaban el ritual, realizado durante 7 noches consecutivas en la capilla subterránea de la hacienda. 22 de julio, 1873, continuó Elena. Ha funcionado, pero algo está terriblemente mal. Han regresado, pero no son los mismos. Todos tienen mi rostro, como si mi culpa hubiera moldeado su apariencia. No hablan. Solo me observan con ojos vacíos. ¿Qué he hecho? A medida que avanzaban en la lectura, descubrieron cómo don Rodrigo había creado la escuela para mantener a los niños aislados, enseñándoles a imitar comportamientos humanos. Cómo había manipulado la memoria colectiva del pueblo para que aceptaran la presencia de niños que nunca envejecían. Y lo más perturbador, las desapariciones periódicas de viajeros y forasteros que satisfacían el hambre insaciable de los niños. «Necesitan almas para mantener su forma», escribió don Rodrigo en una entrada fechada en 1890. Al principio bastaba con animales, pero su hambre ha crecido. Ahora solo se sacian con esencias humanas. Los traigo a la hacienda con diversos pretextos. Desaparecen sin dejar rastro. El peso de estas nuevas muertes se suma a mi condena eterna. Elena cerró el diario con manos temblorosas. Todo este tiempo, los desaparecidos, los pueblos abandonados, fuimos cómplices sin saberlo. Don Rodrigo creó monstruos intentando redimirse, reflexionó Herrera, y Guanajuato pagó el precio de su arrogancia. Un súbito golpe en la ventana lo sobresaltó. El viento había arreciado, trayendo consigo una fina lluvia
que golpeaba los cristales como dedos impacientes. Por un instante, Herrera creyó ver un pequeño rostro observándolos desde el exterior, pero al acercarse, solo encontró la oscuridad de la noche. «Debemos mostrar esto al alcalde», dijo Elena. «La verdad debe conocerse por dolorosa que sea». «¿Crees que nos creerán? Suena a una historia de locos». «Ya lo creen», respondió ella. «La memoria colectiva está regresando. Los más ancianos recuerdan el accidente, las familias que perdieron hijos. Y tu fotografía, cuando se revele completamente, será la prueba definitiva». Herrera miró la placa fotográfica que había colocado sobre la mesa. La imagen continuaba transformándose lentamente. Donde antes había niños con rostros idénticos, ahora aparecían siluetas traslúcidas con rasgos individuales, como si las verdaderas almas de los pequeños mineros estuvieran finalmente emergiendo. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta nocturna hubiera limpiado el pueblo no solo de nubes, sino también de secretos. Herrera notó un cambio en el ambiente mientras caminaba junto a Elena hacia el ayuntamiento. Los habitantes de Guanajuato ya no los miraban con recelo o temor, sino con una especie de gratitud silenciosa. «Están recordando», explicó Elena. «Cada familia que perdió un hijo en el derrumbe, cada padre que fue obligado a olvidar, ahora el hechizo se ha roto». El alcalde, don Francisco Álvarez, los recibió en su despacho. Era un hombre de unos 60 años, con profundas arrugas que parecían haberse acentuado en los últimos días. «Mi hijo Miguel estaba entre ellos», confesó después de escuchar su relato y examinar el diario. «Tenía 9 años. Durante décadas he vivido con un vacío inexplicable, como si hubiera olvidado algo fundamental. Ahora entiendo por qué». La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por Guanajuato. Para mediodía, decenas de personas se habían congregado frente al ayuntamiento, muchos sosteniendo viejas fotografías familiares que mostraban espacios vacíos donde antes habían visto niños con rostros idénticos. Se acordó realizar una ceremonia conmemorativa en la entrada de la mina. Las 42 familias que habían perdido hijos en el accidente, muchas ahora representadas solo por ancianos o parientes lejanos, acudieron con flores y pequeños objetos personales que habían permanecido guardados sin razón aparente. Juguetes de madera, ropa diminuta, zapatos gastados por el trabajo en la mina. Herrera documentó el evento con su cámara, capturando el dolor colectivo, pero también la liberación que suponía finalmente recordar y honrar a los fallecidos. Mientras preparaba su equipo, notó algo extraordinario. Pequeñas luces plateadas, como luciérnagas en pleno día, flotaban sobre la multitud. «¿Puedes verlas?», preguntó Elena a su lado. «Sí. ¿Qué son?». «Creo que son ellos», respondió con voz queda. Sus verdaderas esencias finalmente liberadas. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. El párroco local, que había recuperado registros bautismales ocultos durante décadas, leyó los nombres de los 42 niños. Con cada nombre, una de las luces plateadas pulsaba con mayor intensidad. Miguel Álvarez, 9 años. Juana Rodríguez, 7 años. Carlos Medina, 11 años. Y así sucesivamente, hasta que los 42 fueron nombrados y reconocidos. Herrera capturó el momento en que las luces, como respondiendo a un llamado silencioso, se elevaron en espiral hacia el cielo despejado hasta desaparecer en la inmensidad azul. Esa tarde, mientras revelaba las fotografías de la ceremonia, Herrera hizo un descubrimiento asombroso. En las imágenes, junto a cada familiar, aparecía la silueta traslúcida de un niño. No tenían el rostro idéntico de las criaturas que habían aterrorizado Guanajuato, sino rasgos únicos, individuales, con sonrisas genuinas de despedida. La cámara capturó lo que nuestros ojos no podían ver completamente, comentó a Elena cuando le mostró las fotografías. Se estaban despidiendo.
Elena acarició con dedos temblorosos una de las imágenes. Mi hermana menor estaba entre ellos. Lucía Fuentes tenía apenas 8 años cuando ocurrió el accidente. Por eso me convertí en maestra. Sentía que debía proteger a los niños sin saber realmente por qué. Herrera comprendió entonces la conexión profunda de Elena con los eventos, su papel como guardiana involuntaria de un secreto que ni ella misma comprendía completamente. «¿Qué harás ahora?», preguntó. «Me quedaré en Guanajuato», respondió con determinación. «La escuela será transformada en un memorial para los 42. Sus historias serán contadas, sus vidas recordadas como debió ser desde el principio». Esa noche, mientras Herrera empacaba sus pertenencias preparándose para regresar a Ciudad de México, escuchó un suave golpe en su puerta. Al abrirla, encontró a doña Soledad sosteniendo un pequeño paquete envuelto en tela oscura. «Esto estaba escondido en el sótano de la posada», explicó la mujer. «Creo que debe tenerlo usted». Dentro del paquete había un antiguo daguerrotipo enmarcado en plata. Mostraba a 42 niños frente a la entrada de la mina, sus rostros individuales y expresivos, sus ropas gastadas por el trabajo. En el reverso, una inscripción: «Mina La Esperanza, mayo 1873, una semana antes del derrumbe». «La única imagen real que queda de ellos», murmuró doña Soledad. Don Rodrigo ordenó destruir todas las fotografías, pero mi difunto esposo, que era ayudante del fotógrafo original, escondió esta copia. Herrera sostuvo el daguerrotipo con reverencia, consciente de que tenía en sus manos no solo un documento histórico invaluable, sino la prueba definitiva de que los niños habían existido realmente, que habían tenido rostros propios antes de que la culpa y la magia oscura los transformaran en algo monstruoso. «La llevaré conmigo a Ciudad de México», prometió. «Haré copias y las enviaré para el memorial. Sus verdaderos rostros deben ser recordados». A la mañana siguiente, Herrera se despidió de Elena en la estación de diligencias. El pueblo de Guanajuato parecía haberse transformado en pocos días. Las calles, antes silenciosas, rebosaban ahora de actividad, como si un peso invisible hubiera sido levantado de los hombros de sus habitantes. «Te enviaré las fotografías del memorial cuando esté terminado», prometió Elena. «Será un lugar hermoso, digno de su memoria. Y yo te enviaré copias de todas las fotografías que tomé», respondió Herrera, incluyendo reproducciones del daguerrotipo original. Mientras la diligencia se alejaba por el camino polvoriento, Herrera contempló por última vez la silueta de Guanajuato contra el cielo matutino. La hacienda Mendoza, ahora reducida a escombros ennegrecidos, destacaba en lo alto de la colina como un recordatorio sombrío de los peligros de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Durante el viaje a Ciudad de México, Herrera repasó mentalmente los extraordinarios eventos que había presenciado. Como fotógrafo, estaba acostumbrado a documentar la realidad, a capturar momentos fugaces y preservarlos para la posteridad. Pero en Guanajuato, su cámara había revelado una verdad oculta que trascendía la realidad visible, penetrando en el reino de lo sobrenatural. El daguerrotipo descansaba seguro en su maletín, junto con las placas fotográficas que había tomado durante su estancia. Tenía la intención de crear un documento completo sobre el caso, aunque dudaba si alguien fuera de Guanajuato creería semejante historia. A su llegada a Ciudad de México, Herrera se dirigió directamente a su estudio fotográfico, ansioso por revelar las últimas imágenes en condiciones óptimas. Mientras trabajaba en el cuarto oscuro, notó algo extraño. Las fotografías de la ceremonia conmemorativa mostraban ahora a los niños con mayor claridad, como si el paso del tiempo reforzara su presencia en lugar de desvanecerla. En los días siguientes, Herrera se dedicó a organizar su material. Creó un álbum especial que narraba cronológicamente los eventos.
desde la fotografía escolar original con los rostros idénticos, hasta las imágenes de la ceremonia donde los verdaderos niños se despedían de sus familias. En el centro del álbum colocó una reproducción del daguerrotipo, el único testimonio de cómo habían sido realmente los 42 niños antes de la tragedia. Una semana después de su regreso, recibió un telegrama de Elena. Memorial iniciado. Stop hallados nuevos documentos en ruinas. Hacienda. Stop Mendoza. Intentó ritual similar antes. Stop hubo otros pueblos afectados. Stop enviaré detalles, correo, stop. La noticia inquietó profundamente a Herrera. ¿Habían sido Guanajuato y sus 42 niños solo parte de un patrón más amplio? ¿Cuántos otros rituales similares habían sido realizados en la región? ¿Cuántas otras almas atrapadas entre mundos esperaban ser liberadas? Esa misma tarde, mientras organizaba su material en el estudio, un cliente entró solicitando un retrato familiar. Herrera lo atendió con profesionalismo, pero cuando estaba a punto de tomar la fotografía, notó algo que le heló la sangre. En el visor de su cámara, los 3 hijos de la familia mostraban por un instante el mismo rostro idéntico antes de volver a sus facciones normales. Parpadeó varias veces, convencido de que era producto de su imaginación sobreexcitada. Tomó la fotografía y despidió a la familia con una sonrisa forzada. Al revelar la placa, los niños aparecían normales, cada uno con sus rasgos propios y únicos. Sin embargo, la inquietud persistía. Esa noche, Herrera soñó con minas profundas, túneles interminables donde resonaban voces infantiles cantando en sincronía perfecta. En el sueño, seguía las voces hasta llegar a una caverna inmensa donde 42 niños con el rostro de don Rodrigo lo señalaban diciendo al unísono: «Tu cámara ve la verdad, fotógrafo. Hay más como nosotros, muchos más». Despertó sobresaltado, con la certeza de que su trabajo en Guanajuato no había terminado. La fotografía escolar había sido solo el principio de un descubrimiento mucho más grande, de un secreto que se extendía por todo México como vetas de plata en la roca, conectando pueblos mineros bajo un manto de olvido forzado y almas cautivas. Con manos temblorosas, escribió una carta a Elena. «Querida Elena, los niños me hablan en sueños. Creo que hay más pueblos, más rituales, más almas atrapadas. Tu telegrama confirma mis sospechas. Regresaré a Guanajuato en 2 semanas para continuar nuestra investigación. La cámara ve lo que los ojos no pueden, y hay mucho más por revelar. Martín Herrera». 2 semanas después, Herrera regresó a Guanajuato con un propósito renovado. La ciudad había cambiado notablemente en su ausencia. La construcción del memorial avanzaba en el terreno donde antes se alzaba la escuela, y los habitantes ya no bajaban la mirada al hablar del accidente minero. La verdad, por dolorosa que fuera, había comenzado a sanar antiguas heridas. Elena lo esperaba en la estación, sosteniendo un fajo de documentos amarillentos. «Los encontramos en un compartimento secreto en las ruinas de la hacienda», explicó mientras caminaban hacia su nueva oficina en el ayuntamiento. Cartas entre don Rodrigo y otros propietarios de minas en la región. Parece que compartían conocimientos sobre rituales similares. La oficina de Elena, anteriormente un almacén reconvertido, estaba ahora repleta de mapas, fotografías y documentos. En la pared principal había desplegado un gran mapa de México con alfileres rojos marcando diversas localidades mineras. Cada alfiler representa una mina donde ocurrieron accidentes con víctimas infantiles entre 1850 y 1900, explicó. Y cada círculo azul marca pueblos que experimentaron fenómenos similares a Guanajuato. Niños que no envejecían, desapariciones inexplicables, memorias colectivas manipuladas. Herrera examinó el mapa con creciente inquietud.
Había más de 20 alfileres distribuidos por los estados de Guanajuato, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua. «Es una red», murmuró, «una red de rituales interconectados». «Exactamente», confirmó Elena. «Las cartas sugieren que don Rodrigo no descubrió el ritual por casualidad. Formaba parte de un grupo de mineros adinerados que experimentaban con antigua magia indígena para expiar sus culpas y para garantizar la continua productividad de sus minas». «¿Qué quieres decir?». Elena le mostró una carta fechada en 1885, escrita por un tal Javier Montero, propietario de minas en Zacatecas. «Estimado Rodrigo, el ritual ha funcionado como prometiste. Los niños han regresado y la veta que antes estaba agotada ahora rebosa de plata. Parece que sus pequeñas manos pueden encontrar metales preciosos donde nuestros mineros experimentados no ven nada. Sin embargo, como advertiste, hay complicaciones. Sus rostros cambian constantemente. A veces muestran los míos, otras veces los de sus padres fallecidos. Y la hambruna. Hemos perdido 3 pueblos enteros en los alrededores. ¿Cuánto tiempo podremos mantener el secreto?». J.M. Herrera sintió náuseas al comprender la verdadera magnitud de la situación. No era solo culpa o redención. Estaban utilizando a los niños muertos para encontrar nuevas vetas de plata. «La codicia disfrazada de remordimiento», asintió Elena. «Y según estos documentos, al menos 5 minas en diferentes estados realizaron rituales similares. Algunas continúan operando hasta hoy. ¿Crees que todavía hay niños como los que vimos aquí? Estoy segura. Y ahora que los de Guanajuato han sido liberados, los otros deben sentirse amenazados. El equilibrio se ha roto». Como confirmando sus palabras, un temblor sacudió brevemente la oficina, haciendo tintinear los cristales de las ventanas. No era inusual sentir pequeños sismos en la región, pero tanto Herrera como Elena intercambiaron miradas de preocupación. «Necesitamos visitar esas minas», dijo finalmente Herrera. «Documentar lo que está ocurriendo con mi cámara. Romper el hechizo como hicimos aquí. Será peligroso», advirtió Elena. «Los propietarios no querrán que sus secretos salgan a la luz. Y los niños, los de Guanajuato al final nos ayudaron, pero no sabemos cómo reaccionarán los otros». Herrera sacó de su maletín el álbum que había creado en Ciudad de México, mostrándole a Elena las fotografías más recientes donde los verdaderos rostros de los niños se habían vuelto aún más nítidos. «Mi cámara puede revelar la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la redención real». Elena asintió lentamente. «Empezaremos por San Luis Potosí. La mina La Purísima es la más cercana, y según estas cartas, realizaron un ritual similar apenas un año después que don Rodrigo. Esa noche, mientras Herrera preparaba su equipo fotográfico para el viaje, notó que el daguerrotipo original de los 42 niños emitía un tenue resplandor plateado bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Al examinarlo más de cerca, descubrió que las pequeñas figuras parecían haberse movido ligeramente, como si intentaran comunicarse con él. Uno de los niños, un muchacho de unos 12 años con un pico de minero al hombro, señalaba ahora hacia el este, en dirección a San Luis Potosí. «Los estamos encontrando», murmuró Herrera al daguerrotipo. «Pronto todos serán libres». El viaje a San Luis Potosí tomó 3 días por caminos polvorientos que serpenteaban entre montañas áridas. Herrera y Elena viajaban en una diligencia cargada con su equipo fotográfico, documentos y el precioso daguerrotipo, que ahora parecía vibrar con una energía propia cada vez que se acercaban a una zona minera. El pueblo minero de Santa Clara del Cobre apareció ante ellos como un espejismo entre nubes de polvo. Casas de adobe alineadas en calles estrechas, la iglesia colonial en la plaza central
y dominando el paisaje, la imponente estructura de la mina, La Purísima, con su característico castillete de extracción. Es como Guanajuato hace unas semanas, observó Herrera. La misma quietud antinatural, la misma ausencia de niños jugando en las calles. Se hospedaron en la única fonda del pueblo, presentándose como un fotógrafo, documentando pueblos mineros, y su acompañante investigadora. La dueña de la fonda, una mujer de expresión cautelosa llamada Remedios, los recibió con evidente suspicacia. «No recibimos muchos forasteros», comentó mientras los conducía a sus habitaciones, «y menos que vengan a tomar fotografías. Es para un libro sobre la historia minera de México», explicó Herrera con naturalidad. «Hay niños en el pueblo. Me gustaría fotografiar también la escuela local». La mujer se detuvo bruscamente, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Sí, tenemos una escuela. Muy bonita. Los niños son muy educados». Esa misma tarde, Herrera y Elena recorrieron el pueblo, aparentando un interés casual mientras observaban cuidadosamente cualquier señal de lo que buscaban. La escuela, un edificio sólido de cantera gris, permanecía cerrada a pesar de ser día laborable. «Mañana es el día de la fotografía escolar», les informó un anciano que fumaba sentado frente a la cantina. «Todos los años, el mismo día, viene un fotógrafo de San Luis Capital». Herrera y Elena intercambiaron miradas significativas. Era su oportunidad. Esa noche, mientras revisaban sus notas en la habitación de Herrera, un golpe suave en la puerta los sobresaltó. Al abrir, encontraron a Remedios, la dueña de la fonda, con expresión atormentada. «Sé por qué están aquí realmente», susurró, entrando apresuradamente y cerrando la puerta tras ella. «Vienen de Guanajuato. Han venido por los niños». Elena se tensó, preparada para una posible amenaza, pero la mujer continuó con voz quebrada. «Mi hijo Pablo estaba entre ellos. Tenía 7 años cuando ocurrió el accidente en 1875. 26 niños quedaron atrapados cuando la veta este se derrumbó. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas arrugadas. Durante años he fingido que el niño que regresó era mi Pablo. Tiene su altura, usa su ropa, pero sus ojos nunca han sido los de mi hijo. Y nunca crece, nunca cambia». «¿Sabe lo que realmente ocurrió?», preguntó Herrera con suavidad. «Todos lo sabemos en el fondo. Pero es más fácil pretender, ¿entiende? Pretender que nuestros hijos regresaron milagrosamente, ignorar las desapariciones de forasteros, las noches en que los niños salen en grupo hacia la mina y regresan al amanecer con los ojos brillantes y las manos manchadas. En Guanajuato rompimos el hechizo», explicó Elena. «Los verdaderos niños, sus almas, fueron finalmente liberadas». Remedios se persignó. «¿Cómo?». «Con la verdad», respondió Herrera, mostrándole su cámara. «Mi fotografía reveló su verdadera naturaleza, y luego encontramos los amuletos que los ataban a este mundo y los devolvimos a la mina». «Los medallones de plata», murmuró Remedios. «Don Augusto, el dueño de La Purísima, lleva uno colgado al cuello. Dicen que contiene la esencia de su hijo, que también murió en el derrumbe». «Necesitamos fotografiar a los niños mañana», dijo Elena, «y luego encontrar todos los medallones». Remedios asintió lentamente. «Les ayudaré. Por Pablo. Por todos ellos». Al día siguiente, Herrera se presentó en la escuela como asistente del fotógrafo oficial, que convenientemente había sufrido un retraso, cortesía de algunos pesos discretamente entregados por Elena al cochero. Con profesionalidad convincente, dispuso su equipo frente al edificio escolar mientras los 26 niños eran alineados por la maestra, una mujer joven de mirada ausente. Al observarlos a través de su visor, Herrera confirmó sus sospechas. Aunque vestían ropas diferentes y variaban en altura, todos los niños compartían rasgos faciales idénticos.
No el rostro de don Rodrigo esta vez, sino facciones aristocráticas que Herrera supuso pertenecían a don Augusto en su juventud. Sonrían para la fotografía, indicó con voz firme. Como en Guanajuato, los niños respondieron al unísono con sonrisas mecánicas que no alcanzaban sus ojos vacíos. Herrera tomó varias placas, consciente de la mirada expectante de Remedios desde una ventana cercana. Esa misma tarde, mientras revelaba las fotografías en un improvisado cuarto oscuro en su habitación, Elena regresó de explorar los alrededores de la mina. «He localizado la entrada a la capilla subterránea», informó en voz baja. «Está vigilada, pero Remedios dice que podemos entrar esta noche durante el cambio de guardia». Las fotografías reveladas confirmaban lo que ya sabían. 26 niños con rostros idénticos, una réplica exacta de la situación en Guanajuato. Pero había algo más, un detalle que captó la atención de Herrera. En el fondo de la imagen, parcialmente oculta tras una columna, aparecía una figura adulta observando la escena. Un hombre elegantemente vestido con un medallón de plata claramente visible sobre su pecho. «Don Augusto», confirmó Remedios cuando le mostraron la fotografía. «Siempre supervisa la fotografía anual. Es su forma de asegurarse de que todo sigue igual». Al anochecer, siguiendo las indicaciones de Remedios, se deslizaron por un camino poco transitado hacia la parte trasera del complejo minero. La entrada a la capilla subterránea estaba disimulada tras una puerta oxidada que aparentaba ser un almacén de herramientas. «El guardia va a cenar a las 9», susurró Remedios. «Tendremos 10 minutos». Cuando el guardia se alejó, avanzaron rápidamente hacia la puerta. Remedios la abrió con una llave que llevaba oculta bajo su rebozo. «La robé hace años, cuando sospechaba lo que realmente había ocurrido con Pablo». Una estrecha escalera de piedra descendía hacia la oscuridad. El aire se volvía cada vez más frío y húmedo a medida que bajaban, iluminados únicamente por la lámpara de aceite que llevaba Elena. La capilla subterránea era una cámara circular excavada en la roca viva. En el centro, un altar de piedra manchado de oscuro. Alrededor, en nichos tallados en las paredes, 26 pequeñas figuras de plata, los amuletos que ataban a los niños a este mundo. «Son idénticos a los de Guanajuato», observó Herrera, fotografiando meticulosamente cada detalle. Elena examinaba un gran libro encuadernado en piel que descansaba sobre el altar. «Es el diario de don Augusto. Detalla el ritual, casi idéntico al que realizó don Rodrigo. Pero hay algo diferente». Antes de que pudiera continuar, un ruido de pasos en la escalera los alertó. La luz de varias linternas iluminó la entrada de la capilla. «Sabía que vendrían», resonó una voz autoritaria. «Desde que los niños de Guanajuato desaparecieron, supe que alguien vendría por los míos». Don Augusto Montero, un anciano de porte aristocrático con un medallón de plata brillando sobre su traje negro, entró en la capilla, seguido por varios hombres armados. Su rostro, a pesar de las arrugas y el cabello blanco, era inconfundiblemente el mismo que habían visto replicado en los 26 niños. «El fotógrafo que ve demasiado y la maestra que recuerda lo que debería olvidar», continuó, mirándolos con una mezcla de desdén y curiosidad. «Han causado un gran trastorno en el orden natural de las cosas». «No hay nada de natural en lo que han hecho», respondió Elena con firmeza. «Han atrapado almas inocentes por codicia». Don Augusto hizo un gesto despectivo. «Codicia. ¿Acaso cree que la plata significaba algo para mí después de perder a mi hijo? Todo lo que he hecho ha sido por amor, para mantenerlos vivos, de alguna forma». «No están vivos», intervino Herrera. «Son sombras, ecos. Los verdaderos niños han estado atrapados durante décadas, sufriendo». El anciano entrecerró los ojos, fijándose en la cámara de Herrera. «Así que es cierto. La cámara ve la verdad detrás del velo». Se volvió hacia sus hombres.
Llévenselos. Esta noche concluiremos lo que empezamos hace 50 años. El ciclo debe completarse. Mientras los arrastraban fuera de la capilla, Herrera alcanzó a ver algo que le heló la sangre. En el suelo de piedra, grabado en un círculo que rodeaba el altar, había un complejo diagrama que conectaba los yacimientos mineros de 5 estados diferentes. Guanajuato era solo uno de los puntos de una estrella perfecta. Los condujeron a través de túneles cada vez más profundos en las entrañas de la mina. El aire se volvía denso, cargado de un olor metálico que recordaba a la sangre fresca. Las paredes brillaban con vetas plateadas que parecían pulsar con luz propia, como venas en un organismo vivo. La plata no es solo un metal, explicó don Augusto mientras avanzaban. Los antiguos lo sabían. Es un conducto entre mundos, una sustancia que puede contener esencias, memorias, almas. ¿Dónde está Remedios?, preguntó Elena, notando que la mujer había desaparecido durante la captura. La señora Remedios lleva décadas interpretando el mismo papel, respondió el anciano con una sonrisa cruel. Cada vez que alguien empieza a hacer demasiadas preguntas, ella se presenta como la madre arrepentida, la cómplice dispuesta a ayudar. Es parte del mecanismo de defensa que creamos. Herrera y Elena intercambiaron miradas de consternación al comprender que habían caído en una trampa perfectamente orquestada. Finalmente llegaron a una inmensa caverna natural. En el centro, un pozo circular descendía hacia profundidades insondables. Alrededor, dispuestos en un círculo perfecto, esperaban los 26 niños, completamente inmóviles, con sus rostros idénticos, reflejando la tenue luz de las lámparas. «Son hermosos, ¿verdad?», comentó don Augusto con orgullo perverso. «Perfectos, eternos, la muerte convertida en vida eterna mediante la plata y la voluntad». Elena intentó razonar con él. Lo que ha creado no es vida, es una prisión para esas almas. En Guanajuato vimos cómo los verdaderos niños se liberaron cuando rompimos el hechizo. Estaban agradecidos de poder descansar finalmente. «¡Mentiras!», rugió el anciano, su rostro aristocrático contorsionándose en una máscara de furia. «Mi hijo vive en ellos. Todos viven. Y ahora que el equilibrio se ha roto con la pérdida de los niños de Guanajuato, necesitamos nuevas esencias para mantener el balance». Con un gesto de su mano, 2 de sus hombres se acercaron llevando un maletín familiar, el equipo fotográfico de Herrera. «Su cámara ha visto la verdad, señor Herrera. Ahora verá algo más. Verá el futuro». Don Augusto extrajo del interior de su chaqueta un medallón idéntico a los de la capilla, pero de mayor tamaño. Lo sostuvo en alto y comenzó a recitar palabras en una lengua antigua que resonaban con un eco sobrenatural en la caverna. Los niños respondieron al unísono, sus voces mezclándose en un cántico inquietante. A medida que la letanía avanzaba, sus rostros idénticos comenzaron a cambiar, fluctuando entre diferentes facciones como máscaras líquidas. «Están eligiendo», explicó don Augusto, sin interrumpir su recitación, «eligiendo quién ocupará su lugar en el ciclo». Herrera sintió un tirón en el pecho, como si algo intentara extraer su esencia desde dentro. A su lado, Elena se desplomó de rodillas, respirando con dificultad. El ritual estaba consumiendo su energía vital. En un acto desesperado, Herrera recordó el daguerrotipo que llevaba oculto en su chaqueta. Lo extrajo con manos temblorosas y lo sostuvo en alto, como un escudo contra las fuerzas que intentaban devorarlo. El efecto fue inmediato y sorprendente. El cántico se interrumpió abruptamente. Los 26 niños retrocedieron como si el daguerrotipo emitiera un resplandor cegador, aunque a ojos de los adultos presentes apenas brillaba tenuemente bajo la luz de las lámparas. «¿Qué es eso?», exigió saber don Augusto, su voz mezclando furia y temor. «La verdad», respondió Herrera avanzando un paso. «Los verdaderos niños de Guanajuato
Sus almas quedaron impresas en esta imagen antes del accidente, antes de que fueran pervertidos por rituales como el suyo. El daguerrotipo pulsaba ahora con una luz plateada intensa. Las figuras de los 42 niños originales parecían moverse dentro de la imagen, como si intentaran comunicarse con sus contrapartes de Santa Clara del Cobre. Uno de los niños del círculo dio un paso adelante, separándose del grupo uniforme. Su rostro fluctuó rápidamente hasta estabilizarse en facciones únicas, diferentes a las de don Augusto. «Pablo», murmuró, con una voz infantil que no había usado en décadas. Uno a uno, los demás niños comenzaron a seguir su ejemplo, sus rostros transformándose para revelar sus verdaderas identidades originales. El control de don Augusto se desmoronaba ante sus ojos. «¡No!», gritó el anciano, abalanzándose hacia Herrera para arrebatarle el daguerrotipo. En el forcejeo, el medallón que don Augusto llevaba al cuello se rompió, cayendo al suelo con un tintineo metálico que reverberó por toda la caverna como una campana fúnebre. El efecto fue inmediato. Un temblor sacudió la mina, haciendo caer polvo y pequeñas piedras del techo. Los niños gritaron al unísono, pero ya no con voces idénticas, sino con 26 voces individuales, únicas, liberadas. «La fuente», comprendió Elena, señalando el medallón roto. Ese era el medallón principal, el que controlaba a todos los demás. Don Augusto se arrodilló, intentando recoger los fragmentos del medallón con manos temblorosas. «Mi hijo, mi Christopher, no pueden llevárselo de nuevo». Los niños se acercaron al pozo central, formando un círculo perfecto alrededor de su borde. Sus cuerpos comenzaron a emitir un resplandor plateado, como si la plata que había formado sus amuletos ahora fluyera a través de sus formas semitransparentes. «Están eligiendo irse», susurró Elena, «como en Guanajuato». Uno a uno, los niños se volvieron hacia don Augusto. El último en hacerlo tenía el rostro de un muchacho de unos 12 años, con rasgos que recordaban al anciano, pero con una expresión de paz que contrastaba con la desesperación de éste. «Christopher», sollozó don Augusto, extendiendo una mano hacia el niño. El muchacho negó suavemente con la cabeza. «No soy Christopher, padre, nunca lo fui realmente. Solo su recuerdo, distorsionado por su culpa y su obsesión». «Te traje de vuelta», insistió el anciano. «Te di una nueva vida». «Me atrapó entre mundos», respondió el niño con voz solemne. «Nos atrapó a todos y ahora debemos irnos». Los 26 niños se tomaron de las manos, formando un círculo completo. Un resplandor cegador emanó de ellos, forzando a los presentes a cubrirse los ojos. Cuando la luz se disipó, los niños habían desaparecido, dejando solo un círculo de polvo plateado alrededor del pozo. Don Augusto se derrumbó, consumido por el dolor y la pérdida renovada. Sus hombres, liberados del trance que los mantenía leales, parecían confundidos, como si despertaran de un largo sueño. ¿Qué ha pasado?», preguntó uno de ellos, mirando a su alrededor con expresión desorientada. «La verdad», respondió Herrera simplemente guardando el daguerrotipo en su chaqueta, «la verdad ha sido revelada». En los días siguientes, Santa Clara del Cobre experimentó la misma transformación que Guanajuato semanas antes. La memoria colectiva regresó gradualmente, permitiendo a los habitantes recordar el accidente de 1875, llorar adecuadamente a sus hijos perdidos y reconocer la manipulación a la que habían sido sometidos durante décadas. Don Augusto, despojado de su poder y su influencia, fue encontrado muerto en su estudio 3 días después. Junto a su cuerpo, un daguerrotipo familiar mostraba a un niño de unos 12 años en ropa de domingo. En el reverso, con caligrafía temblorosa, había escrito: «Christopher, 1872. Perdóname». Herrera documentó meticulosamente todo el proceso con su cámara, añadiendo las nuevas fotografías al creciente archivo que estaba compilando sobre el caso. En ellas,
Como había sucedido en Guanajuato, las siluetas translúcidas de los verdaderos niños aparecían despidiéndose de sus familias, finalmente libres para descansar. El diario de don Augusto, rescatado de la capilla subterránea, reveló conexiones aún más profundas entre los 5 puntos del diagrama estrellado. Cada mina había realizado rituales similares, creando una red de almas cautivas que se alimentaba de la culpa, el dolor y ocasionalmente las vidas de inocentes transeúntes. 3 puntos liberados, 2 por encontrar, comentó Elena mientras marcaba el mapa en su oficina de Guanajuato, ahora convertida en el centro de su investigación. Zacatecas y Chihuahua. Y luego quizás otros, añadió Herrera, revisando las últimas entradas del diario. Don Augusto menciona contactos en Durango y Sonora que mostraron interés en el ritual. La magnitud de lo que habían descubierto era abrumadora. Una red de pueblos fantasma poblados por niños eternos con rostros idénticos, mantenidos en un estado de no vida por la culpa transformada en obsesión, la ambición disfrazada de amor. Pero ahora tenían el conocimiento, las herramientas y la determinación para liberar a todas esas almas cautivas. El daguerrotipo original, cada vez más poderoso a medida que absorbía las esencias liberadas, se había convertido en su talismán y arma principal. ¿Estás listo para continuar?, preguntó Elena mientras preparaban su equipaje para el viaje a Zacatecas. Herrera asintió, ajustando cuidadosamente su cámara. La verdad debe ser fotografiada, las almas deben ser liberadas. Y los secretos enterrados en plata, completó Elena, finalmente saldrán a la luz. Mientras la diligencia los alejaba de Santa Clara del Cobre, Herrera observó por última vez la silueta de la mina La Purísima contra el cielo del atardecer. Por un instante, creyó ver 26 pequeñas luces plateadas elevándose desde el castillete hacia las estrellas nacientes, finalmente libres después de medio siglo de cautiverio. El daguerrotipo en su chaqueta emitió un suave calor reconfortante, como si los niños de Guanajuato aprobaran su misión. La cámara había revelado la verdad oculta tras décadas de olvido forzado y continuaría haciéndolo hasta que todas las almas de plata encontraran su descanso final. La historia de los Mendoza y los niños de rostros idénticos apenas comenzaba a revelarse en toda su oscura complejidad. Y Martín Herrera, el fotógrafo que veía más allá del velo de la realidad, estaba determinado a capturar cada sombra, cada luz, cada verdad enterrada en las profundidades de México, revelándolas al mundo como solo su cámara podía hacerlo.